Traigo un tema que me puso a orar en la mañana, que hasta cierto punto lo quiero compartir con mucho cuidado, con mucho amor, pero que es algo que que siento en mi corazón. El tema se llama Un camino más excelente. Vamos a leer la palabra en 1 Corintios 12:31. Nomás déjenme cambiar mi versión aquí porque puse otra versión de la que normalmente leo. A ver si la tengo. Y si no, la voy a leer de la pantalla. Dice: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Y luego Pablo les dice a los corintios: ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si nosotros vemos lo que está sucediendo antes de esto, vemos a Pablo que le está hablando a los corintios y que está hablando acerca de los dones. La iglesia de Corintio está pasando una época en donde están poniendo mucho énfasis en los dones espirituales. Es una etapa de la iglesia en donde le dan demasiada importancia a la manifestación de los dones, al grado de que entre ellos empiezan a competir, ¿no? Por cuál será el mejor don, y quién tiene el mejor don, y quién se manifiesta más, y quién es más espiritual que otro. Y a pesar de la búsqueda, de esta búsqueda intensa por los dones, la iglesia de Corinto está pasando por una serie de problemas. En la iglesia en aquel entonces, en la iglesia específica de Corintio, hay división entre los creyentes, había celo entre ellos, eran impacientes los unos con los otros, se irritaban fácilmente, utilizaban los dones para competir, y además había inmoralidad sexual en medio de ellos, y nadie dice nada. Entonces Pablo aborda esta situación con los corintios y les dice: señores, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Y entonces, si yo lo pusiera en el contexto de hoy en día, me gustaría hacer un poquito de honor a cómo empezó la iglesia. La iglesia, cuando empezamos, el nombre de la iglesia de entrada fue un poquito controversial. Cuando estábamos tratando de decidir si le ponemos la iglesia o no iglesia, porque hasta cierto punto suena como la única, la iglesia. Y entonces, mientras debatíamos de si se debería de llamar así o no, estuvimos orando y el Señor confirmó que se debería de llamar así. El Señor confirmó, y la razón fue o es que somos una iglesia. O sea, la iglesia de Jesucristo es una iglesia. Entonces la intención de nosotros es precisamente esa, que seamos una iglesia, que la gente pueda venir aquí, si la gente se siente cómoda, se quede aquí. Si la gente viene y por alguna razón no encaja en este lugar, que pueda ser bendecida y pueda ir a otro lugar. Pero la idea es que seamos una iglesia. Entonces, todo lo que Dios nos da nos capacita para servir a otros, sean o no cristianos. El propósito de los dones
es que la iglesia crezca. El propósito de los dones es que la iglesia madure. El propósito de los dones es que la iglesia se edifique y que pueda dar testimonio de aquel quien nos llamó. ¿Sí? Lo que Pablo está tratando de decirle a los corintios es que habían perdido de vista el propósito por el cual habían sido llamados. Habían perdido el propósito de la iglesia. ¿Por qué siento como que se le va la onda a este rollo? Entre que va y viene. ¿No? ¿Ustedes no oyen como que se le... Sí, va? Les encargo allá atrás. No sé si sea la pila o algo. Entonces Pablo está poniendo un énfasis con los corintios aquí, porque si nosotros vemos el capítulo 12, está hablando acerca de todos los dones, y el don de la profecía, y el don de ser maestro, y esto, y el otro, y lo otro, y lo otro. Y al final les dice, ambicionen los mejores dones. Y yo creo que Pablo les está diciendo aquí, entre letras, les está diciendo, a ver señores, la iglesia no es el fin. Las actividades, los programas, los planes, no es el fin. El fin es Jesucristo. El fin es que las personas puedan llegar a conocer a Cristo y a quien lo ha enviado, que es Dios. Ese es el fin de la iglesia. Somos una iglesia práctica que trae esperanza al mundo, en donde Dios transforma vidas. Entonces quiero hacer hoy honor a los fundamentos con los que empezamos y que no se nos olvide nunca esto que quedó establecido. ¿Por qué? Porque para eso existimos. Existimos para darle a conocer a la gente de Cristo. Existimos para que la gente conozca de Él y para que pueda tener una esperanza. Existimos para que las vidas sean transformadas y pueda haber luz. Podamos dar luz. Me encantó el otro día que Aide, no sé si estás aquí Aide, se la pintió. Tacha. No se crean. Trajo unos jardineros para que arreglaran toda la entrada. Qué cosa tan simple y tan sencilla. Pero ¿no hablará eso bien de nosotros? Que arreglemos la entrada, recogimos todas las banquetas que estaban medio despedazadas, se cortó el jardín, se puso unas macetas, que se vea bonito. No se nos olvide que el rollo de la iglesia es algo íntegro. Cristo en nosotros es algo íntegro. Porque nuestras vidas son multifacéticas. Está la familia, están los amigos, está el trabajo, está el hobby, el deporte, está la iglesia, está la educación, está la política, y en todo debemos de dar luz. En todo debemos de reflejar. Entonces Pablo, de alguna manera, entre letras, lo que les está diciendo a los corintios es: señores, no se les olvide el propósito de la iglesia. Todo es un medio para llegar al fin. Todo lo que nos da Dios es un medio para llegar al fin. Los dones que Dios te ha dado es para llegar al fin, tú y los que están a tu alrededor. La vida eterna consta de que conozcamos al Padre y a quien Él ha enviado. Cuando todo lo que ocurre dentro de estas paredes se convierte en el fin, hemos perdido nuestra efectividad y hemos quitado los ojos de Dios y los hemos puesto en nosotros. Y eso es un peligro que toda iglesia corre. Yo creo que es como la parte en donde Satanás siempre quiere tentar. ¿Por qué? Porque si la iglesia pierde su propósito, ya no sirve para nada. Si la sal deja de dar sabor, no sirve para nada, más que para ser tirada y pisoteada por todos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado todos, porque todos somos la iglesia.
Cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no dejar de dar sabor en donde quiera que estamos. Que no nos suceda como la historia del buen samaritano. Dice, en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Y como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué curioso que aprendieron la lección, ¿no? Porque ya le habían preguntado a Jesucristo: ¿cuál es la ley? ¿Cómo me puedo salvar? Y Jesucristo les dijo: la ley se resume en dos simples, sencillos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y número dos, ama a tu prójimo como a ti mismo. El cuate aprende bien la lección. Le dice Jesucristo: bien contestado, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Entonces le pregunta: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Si nosotros estudiamos este pasaje así brevemente y rápido, tenemos 3 personajes: un sacerdote, un levita y un samaritano. Los 2 primeros, líderes de la iglesia. El tercero, considerado basura. Los samaritanos en aquel entonces eran considerados desechados por los judíos, porque eran mestizos, eran una combinación de judíos y no judíos. Entonces, por lo tanto, no eran bien vistos. Y sin embargo, él es el que llega y hace lo que es correcto. Entonces, yo me hacía una pregunta: ¿qué necesidad estoy viendo a mi alrededor y me estoy siguiendo de largo? Eso es algo que de continuo, como que yo me pregunto, ¿no? Veo toda esta gente sufriendo en la calle, unos que te transean porque hacen todo un drama y un rollo que no es cierto, y otros que en realidad sufren. Al fin y al cabo necesitan amor. Y entonces yo es algo que siempre estoy como preguntándole a Dios: ¿cómo podemos llegar a esta gente, influenciarla y bendecirla sin llegar a caer en las manos de la trampa, ¿no? ¿Será que nos justificamos por ser cristianos y venir a la iglesia y dar y servir aquí? ¿Será que con eso ya estamos satisfechos? Si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Y entonces yo me pregunto: ¿cuál es la labor de la iglesia? ¿Será la de solo evangelizar?
¿Para qué estamos aquí en el mundo? Yo creo que tenemos una labor de establecer el reino de Dios en esta tierra. Y cuando hablo de esto, cuando pregunto esto, ¿será solo la de evangelizar? San Agustín una vez dijo: predica el evangelio todo el tiempo, y si es necesario, usa palabras. ¿Cómo será que la gente puede estar más abierta al evangelio? Nos limitamos tanto que lo único que hacemos es predicar el evangelio. Creo que esto lo debo decir con cuidado, porque no estoy diciendo con esto que no debamos de predicar el evangelio. Lo que estoy diciendo es que nuestras vidas deben de estar tan llenas del amor de Jesucristo, tan entregadas a Él, que sean de continuo un ejemplo. Creo que la iglesia ha cometido un gravísimo error a lo largo de la historia, y en donde hacemos cosas que perdemos la credibilidad, o la gente nos juzga de incongruentes, y entonces perdemos toda autoridad para poder hablar de Jesucristo. Primera de Corintios 12:31 en otra versión dice así: dice, mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Cuando Pablo les está hablando de desead ardientemente los mejores dones, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los dones que dan mayor beneficio a los demás. En esta lucha de los corintios por estar continuamente tratando de ser más espirituales y de tener mejores dones, se están enfocando en ellos, lo que a ellos más les viste. Y Pablo les dice: no, los mejores dones son aquellos que sirven mejor a los demás. Y sin embargo, Pablo no se detiene ahí. Les dice: déjenme mostrarles ahora un camino más excelente. Está preparando el preámbulo para el capítulo 13. Y el capítulo 13, que no lo pasé por error, se los voy a leer aquí. Dice: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería como un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a los otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces tenemos a Pablo diciéndoles: a ver, señores, no pierdan de vista el propósito de la iglesia. Los dones son dados por Dios para edificar a la iglesia. Los dones son dados por Dios para servir a otros, para que crezcamos todos juntos en el amor de Jesucristo y en el conocimiento de Él. Dice: pero no olvidemos que hay un camino todavía aún superior, al cual yo los quiero invitar. Dice: y es el camino del amor. Porque sin el amor, todo se pierde, todo es en vano. Si no hay amor en lo que estás haciendo, de nada sirve. Porque es hueco, porque es vacío, porque es por los propósitos o por las motivaciones equivocadas. La iglesia va a cambiar su entorno cuando sea capaz de amar. No hay nada que el amor no pueda conquistar. La teoría no cambia vidas, Jesús sí.
el amor sí. Jonathan Swift, el que escribió Los viajes de Gulliver, decía: tenemos suficiente religión para hacernos odiar, pero no suficiente para que nos amemos los unos a los otros. La religiosidad es teoría sin práctica, es conocimiento sin amor. La religión nos enorgullece, ¿no? Qué curioso, mientras más conocemos, luego defendemos nuestras posturas y de ahí nos agarramos, y el amor es lo que nos transforma. Como les decía ahorita, estudiando un poquito acerca de la historia de la iglesia, me doy cuenta que nos matamos unos a otros por defender nuestros puntos. ¿Qué dice Juan 13, 34 al 35? ¿Ese sí lo pasé? Sí. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No está hablando nada más entre nosotros, está hablando de nosotros con los de otras iglesias, porque a veces nos enfocamos más en lo que nos separa que en lo que nos une, y tenemos un común denominador que es Jesucristo, que es quien salva, quien ha muerto por nuestros pecados, y que por Él somos salvos y tenemos la vida eterna. Habemos muchos aquí que salimos de una iglesia en donde no estábamos conformes ni de acuerdo con algunas cosas, pero tenemos que aprender a mantenernos en lo que nos une, y tenemos que aprender a glorificar el nombre de Dios para que la gente vea en nosotros la luz y pruebe la sal. Cuando Jesucristo dijo que por el amor que nos tengamos entre los unos y los otros, la gente sabría que somos sus discípulos, sus seguidores. Entonces eso es lo que debemos buscar de continuo, que el amor esté en nosotros. Dice la palabra, continuando en el capítulo 13 de Primera de Corintios, en el versículo 4, que no lo pasé tampoco, para que pongan más atención, dice, no es cierto, es una mentira, no lo pasé porque se me pasó. Es una buena técnica. Ahorita se me ocurrió, pero no fue esa la razón. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El otro día estaba viendo un video de una mujer que le está reclamando a su marido lo de hacía quién sabe cuántos años. Dije, mira nomás, flaca, ¿ves? Te digo. No es cierto, también nosotros. Pero bueno, dice, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Gaby, ¿me ayudas, porfa? Yo quisiera hacer algo muy especial el día de hoy. Decimos que vamos a tomar acciones concretas y prácticas. Y yo quisiera que número uno identificáramos que este es el amor de Jesucristo. El amor de Jesucristo es paciente.
A pesar de nuestras fallas, es paciente. A pesar de que fallamos una y otra 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 vez, es paciente. Y es bueno. Y no es celoso. Y no es orgulloso. Y no es ofensivo. Y no exige que las cosas se hagan a su manera. Y no se irrita. Y no lleva un registro de las ofensas. La palabra dice que Dios toma nuestro pecado, lo ata a una piedra de molino, que era como de este tamaño, y las arroja al fondo del mar. Y dice que no se alegra de la injusticia. Y nunca se da por vencido y jamás pierde la fe. Número 1, tenemos que aprender a acercarnos a Dios. Y tenemos que aprender a recibir esta clase de amor. Porque si nosotros hemos de dar esta clase de amor, la tenemos que recibir, porque no está en nuestra naturaleza. Sin embargo, Jesucristo nos ha hecho nuevos y podemos recibir de Él esta clase de amor.